Bueno, en el video de hoy vamos a hablar de cómo mejorar nuestra relación con las demás personas, sacando algunos consejos que extraje del libro Cómo hacer que te pasen cosas buenas de la neurocientífica y neurobióloga Miriam Rojas Estape. Primero hagamos una introducción. Eh, Todos sabemos que actualmente por las redes sociales, la gratificación instantánea, los problemas económicos que estamos atravesando por la época actual de inflación, cada vez las personas tienen más conflictos tanto psicológicos como emocionales. En este caso se podría decir que cada vez las personas se encuentran más tristes y por tanto la enfermedad de este siglo es la depresión. En este caso, la doctora Miriam nos habla de cómo todos estos inventos, todos estos avances científicos de la actualidad no han contribuido en la felicidad de las personas. Podemos definir la felicidad de las personas, que primero que todo no la podemos definir porque la felicidad no se define, se experimenta, como dice la doctora Miriam Rojas. En este caso podemos decir que no es la felicidad. La felicidad no es acumular cosas, comprar cosas como lo quieren hacer creer en la actualidad. Ella dice que la felicidad es encontrarle un sentido a la vida, encontrarle una razón de ser a la vida. En este caso nos pone como ejemplo a Aristóteles, que él decía que la vida era como un barco en el que nosotros dirigimos, que tiene que atravesar por una tormenta volátil y llena de incertidumbre. Pero nosotros tenemos que encontrarle un sentido y a través de nuestra forma de ser, una forma de ser positiva hacia los problemas, tratar de llegar a un destino. En ese caso también tiene que ver nuestra felicidad con nuestra autoestima, como nos vemos nosotros mismos ante nosotros mismos. Nos trae la doctora un ejemplo, que es el ejemplo de Miguel Unuhmano. Miguel Unuhmano es un autor de la generación del 98 que recibió una cruz Alfonso X el Sabio del rey XIII. Cuando el rey le entregó la cruz, Miguel Unuhmano le dijo: gracias, señor rey, por darme esta cruz que merezco. El rey se sorprendió por esta respuesta y le dijo: la mayoría de personas que ganan esta cruz dicen no merecerla. Miguel Unuhmano respondió con una risa sarcástica: en efecto, ellos no la merecen, yo sí. Lo que él se refería es que él tenía tanta autoestima como para decir que él sí merecía el premio por lo que había trabajado y los demás no. En este caso también es necesario recordar otra parte que señala el libro, que muchas veces un trauma, para que un trauma se internalice en nuestro corazón, mente y psique, es necesario que ocurra un doble golpe. El primer golpe es el trauma. Fijamos que se muere un ser querido nuestro. En este caso ese sería el primer golpe. El segundo golpe sería cuando nosotros tratemos de desahogar ese dolor por la falta de nuestro ser querido a través de las demás personas y que las demás personas simplemente ignoren nuestro dolor. En este caso no podríamos superar el trauma, sino que se afianza. Para superar el trauma es necesario que nuestras relaciones con los demás sean fuertes. Entonces aquí es donde sale la esencia del video. La doctora nos saca algunos ejemplos y algunos consejos para mejorar las relaciones con los demás y así poder tener mejores conexiones sociales y no solo mejores conexiones sociales, sino que tener hartas conexiones sociales y que se brillen por la calidad, o sea, tener buenos amigos, porque de nada te sirve ser el hombre más social pero que cuando necesites ayuda de alguien nadie aparezca. Además de eso, que nuestras relaciones sociales y nuestro cerebro van interconectadas. A mayor calidad de relaciones sociales, más amigos, más personas a las que queramos y ayudemos, nuestro cerebro se encontrará mucho más saludable. Estos son los consejos que nos da la doctora en el libro Cómo hacer que nos pasen cosas buenas, de la doctora Miriam Rojas Estape. La doctora Miriam nos da estos 16 consejos para aumentar dos de las hormonas que son las encargadas de darnos felicidad. Y esa es la oxitocina y la dopamina.
La dopamina es muy fácil, sobre ella vas a encontrar muchos videos en internet, que es placer instantáneo. Ahorita mismo podrías abrir un video prohibido en internet, comerte una hamburguesa y te va a producir dopamina. Ese es un problema. Pero hoy vamos a hablar de la oxitocina, cómo producir oxitocina, y te vas a dar cuenta de que la oxitocina aumenta la confianza y la empatía hacia las demás personas. Aumenta tu confianza para ser más productivo y cumplir tus metas, mientras que la dopamina es un estanque a tus metas. En fin, el primer consejo que nos da la doctora Miriam es que muestres interés hacia las demás personas, que trates de mostrarte en verdad interesado en conocer a las otras demás personas. En el segundo consejo, por eso, que va de la mano del primero, es que trates de tener buena memoria para los datos importantes. Y pone como por ejemplo a David Rockefeller, que guardaba en una cajita, en una tarjeta, toda la información de sus clientes para cuando fueran fechas especiales, darles felicitaciones de feliz Navidad, feliz cumpleaños, y eso creaba una conexión entre él y sus clientes y también con sus allegados. Además de eso, en el tercer consejo habla de profundizar. No basta solo con que conozcas sus datos importantes y muestres interés, sino que también profundiza sobre sus intereses, sus pasiones, sus emociones, su vida. Profundiza sobre las personas para conocer de ellas, qué les lastima, qué les hace alegre. Evita juzgarlas, ese es el cuarto consejo. No juzgues a las personas, bastante ellos tienen con su mente que los juzga, bastante tienen ellos con sus familiares para que además tú los juzgues. Además de que las personas que juzgan normalmente son personas que están resentidas con su vida misma, entonces tienen que proyectar los defectos de otros para ocultar los defectos propios. No impongas tus creencias, es el quinto consejo. No impongas tus creencias. Respeta las decisiones de las demás personas. Hay personas a las que les gusta el color rojo, hay otras que les gusta el color negro. No trates de imponer tu creencia de que el color negro es mejor. Respétales sus creencias, a menos de que, claro, esas creencias afecten a las demás personas. Por ejemplo, si una persona cree que los negros no tienen derechos, en ese caso sí tienes que meterte en esa creencia, pero de resto puedes respetarlas. Sexto, busca intereses comunes con las demás personas. Las personas se hacen amigos no solo hablando, sino también haciendo cosas, y si tienes intereses comunes es más fácil de que dos personas se relacionen, porque pueden hacerlas. Si dos personas tienen en común el gusto por la música, van a ir a escuchar música, conciertos o tocar instrumentos. Si dos personas tienen interés común por los deportes, van a comenzar a hacer ejercicio juntos. El séptimo consejo que nos da el libro es sonríe. Al parecer, sonreír, el acto de sonreír y de mantenerte riendo, te produce oxitocina. Y la oxitocina, como te dije, según la Universidad de Stanford, aumenta la creatividad y la productividad. Según la Universidad de Bonn, Alemania, sonreír te da más productividad para realizar tus metas. Octavo, canta. Se ha demostrado que cantar, si puedes cantar en grupo con más gente o si puedes hacerlo solo como lo hace la gente en la ducha, aumenta la oxitocina. Produce oxitocina en nuestro cerebro, que como te dije es la hormona de la confianza, empatía y por ende de la felicidad. Noveno, ayuda si puedes. Si puedes ayudar a una persona, créeme, eso te va a producir oxitocina, te va a hacer sentir bien, te va a hacer ver el mundo mejor, va a hacer que mejores cosas te pasen. Décimo, muéstrate vulnerable. Muchas veces para crear conexión con otras personas hay que abrirnos, contar lo que en verdad nos duele de la vida y a través de eso generar empatía con las demás personas. Vulnerabilidad es cuando necesitas dinero. Muchas veces cuando necesitas dinero nos da vergüenza pedir esa plata prestada a algún familiar o algún amigo, pero no está mal sentirte vulnerable cuando no tengas dinero y buscar ayuda. Al contrario, eso crea conexiones. Se ha demostrado científicamente que las personas que nos hacen un favor a nosotros, psicológicamente en su inconsciente generan una especie de empatía hacia nosotros que nos favorece. Esa persona dice, si yo ayudé a X personas porque le tengo más cariño y afecto que a las demás personas que no ayudaría. El
11 consejo que nos da es habla bien de las demás personas, no las critiques, no señales lo malo de las demás personas, porque eso en sí lo que refleja es lo que tú tienes en tu mente y tus defectos. Entonces nosotros siempre recordamos más a las personas que hablan bien, y las personas que se la pasan criticando y hablando mal las tenemos como en un mal concepto, y además de que muchas veces esas personas de lo que en verdad hablan es de sí mismas. 12. Cuenta historias. Cuando tú cuentas una historia, puedes lograr que otra persona sienta empatía, sienta a través de la historia que estás contando. Si yo ahorita me pongo a contarte una historia triste o una historia alegre, por por la naturaleza del ser humano que es empática, vas a sentir, y si soy bueno contando historias, vas a sentir la alegría o la tristeza, y si te hago sentir alegría, voy a producir oxitocina en ti. Por eso cuenta historias. Sobre estos hizo un experimento Giacomo Rizzolatti, que menciona en el libro, sobre cómo contando historias una persona puede hacer generar emociones en otra persona. Si yo te cuento una historia triste, como te dije, vas a sentir tristeza, y si te cuento una historia alegre, vas a sentir alegría. El tercer consejo es este: en el amor, en la guerra y en la amistad, lo más importante es la estrategia. Napoleón decía eso, que lo más importante en la guerra era la estrategia. Asimismo pasa en el amor, en la amistad. ¿Por qué? Si tú tienes algún problema para relacionarte con las demás personas, como por ejemplo yo tenía problemas para hablar y expresarme, pero conforme he ido haciendo videos y todo esto he ido hablando en mi podcast, he ido mejorando bastante mi capacidad para hablar. Entonces busca ayuda cuando necesites. La estrategia es lo más importante. Si tienes problemas para hacer amigos, busca gente que te ayude a hacer amigos. Sigue mirando mi podcast, escucha mi podcast, mira mis videos, y te aseguro que aumentarán tus amigos y amor. En fin, busca ayuda. 14. No pierdas la educación. Esto se refiere a que cuando nosotros tratamos de por favor, buenos días, buenas noches, muchas gracias, hasta luego, fue un gusto, me puede hacer un gran favor, todas esas muletillas que demuestran educación de alguna manera producen oxitocina en nosotros, porque nosotros estamos tratando de manera amable a las demás personas. Y esa es la número 15, sé amable con las personas. En la RAE, en el diccionario de la lengua española, dice que las personas amables son las personas que merecen ser amadas, porque estas personas tratan a las demás personas como seres humanos. Ahí es donde se ve la humanidad, en cómo nosotros tratamos a las demás personas. Y bueno, en esencia, estos son todos los consejos que nos da para mejorar nuestra relación con las demás personas, de la doctora Miriam Rojas Estape, cómo hacer que te pasen cosas buenas. El próximo video que voy a hacer será sobre cómo superar un trauma del mismo libro, o voy a hacer sobre la segunda parte de Mate, o de David Bush. Hay un libro para diferenciar cómo saber si estás actuando de manera inteligente o no en tus acciones, a través de un libro de David Bush. Entonces ese será el próximo video. Además de eso, quisiera recomendarte que te suscribas a mi segundo canal, que es un canal de mi segunda carrera. Yo estudié Derecho, entonces abrí un segundo canal que es para hablar solo de temas jurídicos. Entonces, si quieres, puedes darte una vuelta por allá y suscribirte a este. Y hasta el próximo video. Y no te pierdas el otro canal, se llama El Marqués Abogados. Si me puedes apoyar, te lo agradecería mucho.